Es un gusto el poder desarrollar esta actividad con todos ustedes. Hoy vamos a aprender cómo encontrar un pronóstico para un periodo en particular. Inicialmente vamos a identificar y todos quedarnos claro a qué le vamos a llamar nosotros pronóstico o presupuesto de ventas. Y como podemos leer ahí, pues es una estimación de una venta futura, es decir, una demanda. Partamos de un principio. Nadie va a producir algo que no espera vender. Entonces, no van a invertir plata en algo que van a tener almacenado ahí por una serie de tiempo indefinido. Por eso es que para efectos de cálculo, ventas y demanda pues se consideran sinónimos, insisto, para efectos de cálculo. En la realidad sabemos que es otra cosa. Estos pronósticos pueden ser físicos si nos referimos a unidades, o pueden ser monetarios, en este caso cuando ya esas unidades pues son convertidas a dinero, ¿no? No vamos a indicar que es un solo producto, obviamente estamos hablando de todo lo que pueda producir una empresa, ya sean bienes o servicios, y la parte clave aquí es el periodo determinado, es decir, tengo que establecer ese tipo de dato, porque no puedo estar haciendo planes a la ligera en primer lugar y segundo lugar sin sentido. ¿Por qué estamos comentando esto? Porque vean ustedes esa imagen que está ahí después de la definición, donde el presupuesto de ventas influye en la parte fundamental de toda industria o empresa comercial. En ese sentido, estamos hablando de que va a tener efectos en todo el sistema. Ahí lo podemos claramente identificar. Define el presupuesto de producción, en este caso basado en aspectos de, digamos, calendarizar producciones, estimar volúmenes, determinar cuánta gente se va a necesitar, ponerse de acuerdo con los proveedores en el caso de la materia prima, tener la plata suficiente como para estar siempre al día en cuanto a los requerimientos que se nos hagan. También tiene que ver con la cuestión de la facturación, es decir, si voy a vender al crédito, pues obviamente voy a generar una cuenta por cobrar y esto implica también mover otros hilos ahí en el aparato administrativo. También tiene que ver con la cantidad de capital que necesite, si me alcanza, digamos, como organización, la plata que manejo, o tengo que recurrir a créditos o bien a, digamos, otro tipo de financiamiento que puede ser invitando a los accionistas a que pongan más plata en la empresa. Esto nos va a llevar, como ven ustedes en el centro al final, a los estados financieros pro forma, o en este caso presupuestados, porque de una u otra manera todo administrador financiero tiene que tener claro hacia dónde va. No vamos a dar un paso más sin antes aclarar algunas cosas. En primer lugar, lo que técnicamente se conoce como una serie de tiempo. Esto está relacionado con aspectos históricos. Es decir, como empresa, como industria, pues tengo que tener ahí registros y obviamente la información contable es quizá la parte clave ahí, sobre los volúmenes de ventas que he estado observando en los últimos periodos. Estos periodos tienen que estar claramente definidos, es decir, y estandarizados. ¿Qué estamos mencionando con esto? De que pueden ser por mes, pueden ser por bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, no sé. Vamos con la idea de que las cantidades que se nos presenten ahí van a tener un punto de partida homogéneo, es decir, hay un tiempo estipulado de manera regular, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay que también evidenciar que no podemos en ningún momento
partir algún tipo de información y cambiar la unidad de medida. Es decir, tenemos que ser un poquito consistentes en este aspecto. Para poder también orientarnos de mejor manera, vamos a hablar de 4 componentes claves en una serie de tiempo. De una u otra manera, la imagen que ustedes observan ahí en la parte derecha inferior nos indica y nos da una idea, ¿de acuerdo? Pero platiquémoslo. La primera que tenemos aquí en vista es la tendencia. Es decir, la tendencia tiene que ver hacia dónde apuntan los registros. Si a la alza, si a la baja, o puede ser que estemos hablando de una especie de, digamos, como de estandarización, o no sé qué otra palabra poder usar con ustedes acá. Es decir, que no hayan variaciones mayores, pues, es decir, que estén oscilando alrededor de alguna cantidad en particular. Que en este caso, pues, podríamos mencionar que estarían como estancadas, ¿no? Bueno, la línea que ustedes ven ahí de color claro es la que marca esa tendencia, es decir, esa recta que ustedes ven ahí inclinada hacia la derecha. Lo que nos está diciendo es que los registros de ventas, vamos a partir de esa idea, o de demanda, como ven ustedes en el eje de Y, tienen una tendencia o una pendiente de tipo positivo, es decir, que van creciendo, conforme va evolucionando el tiempo, van aumentando. Ven ustedes la línea azul, se van a dar cuenta que dice, bueno, pero en algunos momentos sube, otros momentos bajan, de acuerdo. Pero cuando se establece la tendencia, vamos a encontrar una línea recta. Eso lo podemos ver en otros videos. Ahora, hablemos de la estacionalidad. Si lo vemos desde un punto de vista, digamos así, general, ustedes tendrán a bien considerar que hay periodos en particular donde a un negocio le va muy bien y otros donde no necesariamente resulte de esa manera. Si pensamos, por ejemplo, en vender ropa o tipo abrigo, por ejemplo, entonces claramente la época de frío sería, o cuando se aproxima la época de frío, sería nuestro momento cumbre. Si se viene el verano, por ejemplo, y estamos hablando de ropa, bueno, ¿qué tipo de ropa es la que se vendería más? Es decir, lo que queremos hablar ahí es que no todo el tiempo, no todos los productos van a tener una misma tendencia, ¿de acuerdo? Entonces a esa situación se la va a llamar de una u otra manera estacionalidad, porque van a ser patrones que se van a repetir durante periodos, durante años, digamos, es decir, la época de verano una vez al año, la época de frío una vez al año, si vamos con el invierno de igual manera, es decir, tenemos ese tipo de situaciones donde se pueden dar, dependiendo de lo que nosotros estemos ofreciendo, algún tipo de comportamiento que lógicamente vamos a esperar que se repitan en el futuro. Luego hablamos ahora de ciclos. Y si lo queremos ver de manera sencilla, de repente podemos establecer algún tipo de comportamiento que va a ser repetitivo en determinados momentos. Cuando examinemos algunas gráficas podemos ampliar un poco esta parte, pero básicamente estamos hablando de que en un espacio de tiempo mucho mayor, obviamente, que la unidad de medida que estamos utilizando para los registros históricos, vamos a darnos cuenta de algunas variaciones, y que cuando uno observa la gráfica y la segmenta en 3, 4, 5 partes, se va dando cuenta que se va repitiendo ese aspecto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, de acuerdo a cómo lo veamos, en la parte de la línea azul, vemos, digamos, la parte más alta abajo al principio, donde se reduce la venta, luego tiene 1, 2, 3, 4, 5 aspectos que bajan y luego suben, perdón, luego 2, 3 que bajan y luego tenemos 3, 4 que suben otra vez, lo ahí que bajan, es decir, vamos viendo esa
esa variación en cuanto a los volúmenes, pero que de una u otra forma presentan algún tipo de figura que podamos irla nosotros visualizando así muy fácilmente. Pero para ello, pues obviamente vamos a utilizar modelos que se ajusten a esto. Y el cuarto elemento o componente en este caso es el movimiento irregular, es decir, aquí ustedes leen la palabra ruido aleatorio, es decir, algo que sucede ahí que no tiene explicación anterior ni la va a tener posterior, es decir, vamos viendo algunos cambios que alteran el flujo, digamos, natural que estábamos observando. Por darles una idea, de repente tenemos 3 subidas, de ahí tenemos 2 que bajan, de repente hay 3 subidas otra vez, bueno, y si uno va repitiendo esa presión, ahora esperaríamos que bajen 2, pero de repente resulta que hay una línea ahí horizontal que me indica que se mantuvieron durante cierto tiempo las cosas y luego bajan y luego suben, es decir, una situación que altera pues digamos la figura que pudiéramos estar nosotros imaginando en la distribución de los datos. El método que vamos a estudiar ahora se llama promedio móvil simple. Pero antes de hablar del promedio móvil simple, hablemos de un promedio general o un promedio aritmético, donde simple y sencillamente uno sumaría las ventas de n periodos, 10, 12, qué sé yo, y lo dividiría entre esa cantidad de periodos y obtendríamos el valor como pronóstico de la venta. Como observamos ahí en la fórmula, pues no hay mayor ciencia, se suman todas las demandas hasta la n que tengamos registrados ahí, lo dividimos dentro de n, que es el número de periodos acumulados, y nos daría obviamente el promedio simple. Pero ¿cuál es el aspecto aquí fundamental en este aspecto, en esta situación? Está en el hecho de que, digamos, si a un inicio hubieron registros muy bajos y al final registros muy altos en relación a lo que pueda componer el cuerpo intermedio de esta distribución de datos, este promedio va a ser alterado, ya sea favorable o desfavorablemente. Y entonces cuando obtengamos el valor como una estimación de ventas para un periodo siguiente, vamos a darnos cuenta de manera inmediata que como que no encaja. Es decir, supónganse que en las últimas ventas, los últimos 3 periodos nos haya dado 500, 600 y 700 mil, digamos, y cuando sacamos el promedio resulta 250 mil. Entonces inmediatamente viene el sobresalto ahí. ¿Cómo es posible eso, verdad? Si estoy pronosticando, es decir, y si hay una tendencia positiva, ¿por qué estoy viendo esta relación? Por eso es que aparece de mejor manera el promedio móvil simple, que es el que vamos a estudiar ahora, y analicemos algunas de sus características. Ya sabemos que es para pronosticar valores futuros, obviamente. Hay muchas técnicas. Vamos a utilizar una de ellas ahora. Se proyecta o se enfoca básicamente en promedios parciales, es decir, no total, sino parciales, y que van, digamos, estimulando o estableciendo algún tipo de comportamiento en función de lo que se haya visto. Evita el problema que les mencionaba hace un rato en cuanto a quitar esos picos, ya sea negativos o positivos en función del promedio general, porque los va manejando según su momento, ¿de acuerdo? Ahora, una cuestión interesante es que no hay que exagerar con la cantidad de periodos que voy a estar promediando. Por eso aquí dice que entre más pequeño o menor sea el número, pues puede responder de una mejor manera a la idea de un pronóstico acertado. Bueno, como todos los métodos que vamos a evaluar, hay ventajas y hay desventajas. ¿Qué ventajas tiene el promedio móvil simple? Bueno, aparte de que es sencillo, ¿verdad? Ya vamos a ver su función. De esa misma manera,
su aproximación pues es bastante acertada, ¿no? Y obviamente influye en la toma de decisiones acertadas. Facilita, tal y como lo mencionamos hace un rato, atenuar ese problema que nos da la media aritmética o el promedio general con los valores, ya sea que estén muy bajos o muy altos, como lo mencionamos hace un rato. Básicamente por ser muy técnicos, tienen una mayor aceptación de aquellos valores que yo pueda estar pensándolos nada más o imaginándolos sin ninguna base técnica. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, obviamente el fundamental es que si quiero pronosticar más de un periodo, pues tengo problemas ahí. Este solo me va a permitir uno. Porque no tiene sentido estar haciendo pronósticos sobre pronósticos. Es decir, es como que estuviera tratando de poner un ladrillo en el aire y quiero ponerle otro encima y se van a detener los dos. Saben ustedes que eso por ley de gravedad no va a funcionar. Como son simplificaciones, ¿verdad? En este caso, básicamente se van a ignorar algunas situaciones que pudieran estar dándose en el contexto, que el modelo no permite incluir ese tipo de aspectos. Cuando se estudien los modelos cualitativos, podríamos estar observando algunos aspectos claves y otros, de repente, cuando se consideran otro tipo de factores claves, se va a notar pues la debilidad de este método. ¿Cuál es su desventaja? Que no se puede aplicar en todos los casos. Es decir, aquí claramente nos dicen que si la serie de datos muestra algún patrón de tendencia o de estacionalidad o de ciclo, como que nos queda debiendo, ¿verdad? Entonces, no es tan afortunado, digamos, el método, pero sí es útil. Bien, para dejarnos de tanta información, vamos a la parte práctica. Aquí tenemos un caso donde se nos muestran 15 registros de periodos homogéneos de las ventas de una entidad en particular. Y lo que nos interesa ahorita es notar esto, que se van a trabajar pronósticos, en este caso de móvil simple, con 3 periodos involucrados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a encontrar estos dos resultados, que es el ME y el MAE, que tiene que ver con el primero con el error medio o promedio de error, y el otro, en este caso, que tiene que ver con el promedio siempre del error, pero en valores absolutos. ¿Cómo obtenemos eso? No se asusten, aquí están las fórmulas en la tercera fila, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar en materia aquí en este aspecto. Como podemos notar, la fórmula nos dice que el promedio móvil simple de T más N va a ser igual a la sumatoria de las demandas o las ventas, como vemos acá, de los periodos que estamos evaluando, que son 3 en este caso, partiendo del primero al tercero, según el momento en el que estamos, considerando al T como número 1, y que obviamente al partirlo dentro de N vamos a obtener su promedio. Como si T vale 1, entonces, y mi N o el número de periodos que voy a evaluar es 3 más 1, 4. Entonces el primer valor que yo voy a calcular corresponde al cuarto periodo. ¿Sí? Bueno, antes de hacer esto, y como lo mencioné a un inicio, las gráficas son las que nos permiten observar el comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a generar una gráfica de líneas aquí en relación a la forma en que estos datos se distribuyen. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a insertar en Excel y vamos a elegir este tipo de gráfica y tomamos la primera, que es el de líneas. Pueden usar de líneas como marcadores, no sé, decir, ustedes sabrán según lo que dominen, ¿de acuerdo?
Pero la idea es ver el comportamiento, es decir, ver de forma lineal esta distribución de datos. Teniendo nuestro cuadro acá, entonces vamos a insertar cuáles son las variables que queremos observar en ese gráfico. Regresamos en este caso entonces a diseño y aquí tenemos la opción de seleccionar datos. Damos clic y vamos a agregar. Lo que nos pide inicialmente la leyenda, pues la leyenda para el primer caso es las ventas por 100 y los valores. Vamos a decirle desde el 460 hasta el 580. Ya podemos observar ahí la línea que genera, ¿de acuerdo? Vamos con agregar la otra variable. Dirán ustedes, pues si no tenemos más, sí, pero tenemos la de pronósticos y la que queremos nosotros visualizar junto con esta. Entonces vamos, en el nombre de la serie va a ser esta, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los valores? Bueno, vamos a agarrar esto y aquí nos vamos a ir hasta la que no tiene, hasta la fila 16, para que nos la muestre cuando se genere ese tipo de datos. ¿De acuerdo? Entonces aceptamos y aquí tenemos nuestra gráfica. La vamos a mover para acá para que no nos cubra ningún resultado aquí. Ustedes sabrán por dónde la quieren colocar. Bueno, yo la dejo ahí. Pudiera en determinado momento, si yo quiero, modificar el eje de Y para cambiar algunos valores, porque miro que están, digamos, 100 está muy bajo, porque el resultado más bajo no es menor a 400, entonces pudiera ser que le diga de 300 para arriba, es decir, está bien, ustedes pueden modificar eso. No es la idea en un momento, pero lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Bueno. Ya teniendo esto, la cuestión es que quiero que observen el comportamiento de esta distribución de datos, ¿sí? Tenemos una situación donde se mira bastante estable, de repente hay alguna baja, de ahí como que se recupera, de ahí baja más, de ahí empieza a subir, baja un poco. Entonces, lo que estamos observando de una u otra manera es que, si bien es cierto, hay una situación así positiva, es muy leve, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a proceder a calcular los valores para nuestros pronósticos, porque la idea es ver cuánto sería el volumen de ventas o de demanda esperada para el periodo 16. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, nos colocamos en este caso, para mí sería la celda C8. Es donde va a ir el primer pronóstico en función de la situación que tengo previa para los móviles. Le puedo decir igual o le puedo decir el más, eso ustedes lo sabrán. Voy a obtener el promedio de los primeros 3 periodos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la fórmula, igual promedio del B5 para el B7. Y mi primer valor es 465. Hay otra forma de hacerlo, creo que ustedes lo dominan y podrían primero sumar y luego dividir. ¿Cómo haríamos eso? Recuérdense que el valor es 465. Vamos a eliminarlo y vamos a hacerlo de otra forma. Yo le puedo decir que suma los primeros 3 valores y que una vez que tenga esa suma lo divida dentro de 3. Y ahí está, la respuesta es exactamente la misma. Solo que en la anterior, pues de una sola vez yo le digo lo que necesito, ¿no? Vamos a dejarlo de esa manera, pero ustedes sabrán qué situación les conviene más o les gusta más. Entonces vamos a arrastrar esa fórmula hasta el periodo 16. Y observemos nuestra gráfica. ¿De acuerdo? Entonces ya aparece la línea color naranja aquí, que está representando claramente a los pronósticos, ¿sí? Es decir, toda esta sección.
Y lo que tenemos que notar nosotros es que, digamos, la forma de esa línea se ajuste lo más posible a la original, que sería la de los datos históricos, pero con cierto grado de suavizamiento. Es decir, que no vayan a ser tan bruscos los cambios, porque recuérdense que estamos promediando. ¿Sí? Bueno. Al utilizar, en este caso, en el promedio móvil simple, 3 periodos, me dice que para el periodo 16 se esperaría un comportamiento de demanda o una demanda total de 562%, en este caso 56.200, si lo querríamos ver de esa manera, unidades monetarias. Y la pregunta que nos resulta aquí es, bueno, ¿puedo yo quedarme con esto o no? Y por eso ustedes ven que hay dos columnas más. Está la columna de error y está también la columna del absoluto del error. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, porque yo quiero darle de manera técnica una validez a este resultado. Y recordemos que leímos hace un momento que entre más pequeño sea el número de periodos, como que más acertado puede ser el resultado. Eso de más pequeño no quiere decir que sea el menor, sino que yo puedo empezar con 5, puedo empezar con 6, 4, en este caso empezamos con 3, y siempre hagamos la evaluación con un n menor que el que estamos calculando para ver si, digamos, es capaz de soportar la prueba técnica aquí y mostrarse pues como un pronóstico mucho más acertado. Bueno, ¿cómo calculamos el error? Simplemente nos colocamos en la celda D8 para este ejercicio. ¿Por qué no lo hago en las celdas grises? Porque no tengo pronósticos ahí, entonces no puedo establecer margen de error, pero acá sí porque ya tengo el primero. Entonces es muy sencillo, igual a las ventas, réstenle el pronóstico. ¿Sí? No hay mucho que hacer ahí. Y luego lo arrastran hasta el periodo 15. Como notarán, hay algunas diferencias que son positivas, como la primera, y otras que son negativas. ¿Sí? Bueno. Entonces yo lo que voy a hacer es que en esta celda, recuérdense que le dijimos hace un momento que es el error medio o el promedio del error, voy a promediar esto. ¿Sí? Ya aprendimos cómo hacerlo, ¿verdad? Igual, promedio, y hago esto. Y lo cierro. Entonces me da un promedio de error de 16.67. Bueno, y dirán ustedes, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Ya vamos. Este es un paso previo. Ahora lo que nos falta es llenar la última columna, que es el cuadrado, en este caso, perdón, es el error medio, pero en valores absolutos. ¿Qué es un valor absoluto? Si no lo tenemos claro, simplemente la eliminación del signo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Decirle aquí entonces es ABS, es absoluto. ¿De cuál? Pues del error. O puedo decirle de la resta, que es lo mismo. Cierro paréntesis y luego lo voy a arrastrar. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, que desaparece el signo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora entonces venimos y sacamos el promedio de esto. Igual, promedio de esto. Y nos da 25.8. Ahora pues tengo, digamos, los elementos básicos o suficientes para poder, digamos, hacer algún tipo de comparación y determinar qué pronóstico me conviene más. En este caso nos vamos a centrar siempre en el absoluto, en el promedio absoluto, ¿de acuerdo? Bueno.
¿Qué es lo que nos recomendaba la teoría? Que probáramos con periodos menores. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero n le vamos a poner un valor menor. Igual podríamos pensar en uno mayor, ¿sí? De acuerdo, es decir, ustedes en su momento van a decidir esa situación. Pero la tendencia es hacia abajo, no hacia arriba. ¿Cómo hacemos eso entonces? Vamos a copiar este mismo ejercicio en la siguiente hoja. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, hay varias formas. Yo puedo entrar por aquí, decirle copiar, pasarme a la hoja y luego pegar. O también podemos hacer esto. Le damos un clic derecho donde está el nombre de la hoja que estoy observando. Y aquí elegimos mover o copiar. Entonces, se queda en el mismo libro. Le digo que lo mueva para después de la que tengo. Si hubieran varios, pues iría hasta la última. Y acá, la clave es esta. Crear una copia. ¿De acuerdo? Le digo aceptar. Esperamos y ya. Aquí tenemos nuestro original y aquí tenemos nuestro duplicado. Aquí vamos a empezar a hacer los cambios respectivos. En primer lugar, ya no van a ser 3 periodos, sino que van a ser 2. ¿De acuerdo? Bueno. Claramente tengo que habilitar esta fila. Quitémosle la parte en gris, ¿sí? Ya la tenemos acá. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular el promedio, pero ahora mi promedio no va a ser de 3, sino que va a ser de 2. Igual entonces, promedio. Tomo estos 2, cierro paréntesis. Ya tengo ahí mi primero. Y lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta el último. Notemos ahora que nos da 568, es decir, 56.800. El anterior tenemos 56.200. ¿Sí? Bueno, ya subieron 600 unidades. Pero vamos a hacer nuestra comparación, porque yo necesito ver esto, si mueve o no mueve, si se reduce, pues, porque la idea es que entre menor sea el error, más acertado es el pronóstico. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, necesito calcular el valor para acá y el valor para acá. ¿Sí? No vamos a confiar en estos resultados todavía porque tenemos que cambiar la fórmula. Como la idea es la misma que está en ambos casos, yo lo que voy a hacer es copiar esto para acá. Y ahí está. ¿Sí? Pero ahora recordemos que nuestra fórmula utilizada en esta casilla, si ustedes se dan cuenta, no contempla la fila 7. Entonces, o lo vuelvo a escribir o hago lo que hice acá. ¿Qué fue lo que hice? Le di clic a la celda que quiero modificar. Voy con función F2 o F2 nada más, depende de la máquina que ustedes estén utilizando. Y lo que voy a hacer es decirle que suba una fila más. Y ya las toma todas. ¿De acuerdo? Ahora voy con esta, exactamente lo mismo. Quiero que observe que tome también la primera fila. Y ahí está. Bueno, ahora sí yo puedo estar viendo estos resultados. Si veo mi caso anterior me daba 16.67 y me daba 25.8. Si veo ahora, tengo 12.50 y 23.1. Entonces, recordemos, entre menor sea el error promedio, más acertado es el pronóstico. Entonces, ¿cuál de las dos respuestas tendría para nosotros sentido? Decirle que la demanda o la oferta para el periodo 16 será de 56.200 o decirle que sería de 56.800. La decisión está fácil, ¿verdad? ¿Cuál tiene el menor error? El de 2 periodos. Entonces, aquí nosotros haríamos una pausa y vamos con nuestra conclusión. Si observamos la gráfica, probablemente no notemos mucho cambio, es decir,
Si vemos esta, sí cambia el comportamiento de la línea naranja, si se dan cuenta. Me paso a la de 2, mucho más ajustada. Entonces lo que nos está diciendo aquí de manera técnica es que esta curva, esta nueva curva, representa de mejor manera el comportamiento estandarizado de la variable histórica, que es la línea celeste. ¿Sí? ¿Y cómo podemos afirmar eso? Porque el error cuadrado medio, la media del error absoluto en este caso es menor en 2 periodos que en 3. Anotamos entonces nuestra respuesta, nuestra conclusión, y estaríamos planteándolo de esa manera, ¿verdad? Indicamos el método que estamos utilizando y aunque estoy omitiendo el N2, no es necesario porque la idea es indicar que es promedio móvil simple, nada más, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa aquí es que demos un valor lo más ajustado posible a lo que la técnica pueda referir como acertado para el pronóstico. En este caso serían de $56,800. Bueno, a ejercitarnos entonces. Bien, quisiera ver de su parte si pudimos asimilar toda la información posible para que resolvieran este ejercicio. ¿De acuerdo? Tips. Bueno, lo haríamos con 3. Estaríamos buscando el pronóstico para el 13º periodo. ¿De acuerdo? Una vez tengamos terminada esta tabla y calculemos el medio del error absoluto, entonces probaríamos con un n igual a 2, ¿verdad? Para ver si con 3 está bien o cambiamos nuestra conclusión. Recuérdense que hay que generar siempre la gráfica para visualizar de mejor manera lo que estamos haciendo en cuanto al comportamiento de las observaciones. En la descripción del video van a quedar el acceso al archivo de Excel para que ustedes lo pudieran bajar, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Y clcerna@gmail.com está la orden ahí para cualquier inquietud que quisieran manejar de manera directa o dejar sus comentarios ahí. Bendiciones.